Eh, Toda esta parte que estamos viendo en esta sesión la estoy dejando grabada, como para que subírselas y colocárselas acá en el tema de manejo de índices. Bien, entonces tendríamos estos 3 videotutoriales que se los compartí, que están publicados en YouTube, para que ustedes vean cómo se manejan los índices, cómo se crean los índices y cómo se eliminan. Teniendo en cuenta este material, vamos a crear la actividad número 6, perdón, la 5, la actividad número 5, que creo que la están viendo. Por favor, me confirman si están viendo esta partecita que les estoy mostrando acá. Quinta entrega del proyecto, adicionar índices. ¿Listo, Yair? Gracias. Camilo, muy bien, gracias. ¿Qué, Oscar? Sí. ¿Listo? Bien, Javier, ok. Entonces tenemos quinta entrega del proyecto. Se las comento. Crear un tipo de índices diferente a cada una de las tablas creadas en el proyecto que vienen desarrollando en la materia. En su proyecto ustedes vienen trabajando, vamos a crear un índice por cada una de las tablas. Es decir, si usted tiene 5 tablas, 10 tablas, usted tendría que crear 10 índices, un índice por cada tabla. Durante el transcurso o la creación de todos esos índices, la idea es que usted cree un índice diferente por cada tabla. Es decir, como existen varios tipos de índice, por ejemplo, el índice único, vamos a crear en la tabla usuario, por ejemplo, un índice único. En la tabla notas, un índice ordinario. En la tabla estudiante, vamos a crear un índice de llave primaria. En la tabla, qué sé yo, ventas, vamos a crear un índice full text, ¿sí? Bien, entonces es como la idea, crear un índice. La idea es aplicar los índices que nos están mostrando los tutoriales en cada una de las tablas, ¿sí? Recuerdo, un solo índice por tabla. Una tabla, pues no le vayamos a agregar tantos índices, porque ahorita les explico por qué no es necesario tener tantos índices, o no es recomendable estar creando tantos índices. Es como para que hagamos la práctica. Bien, importante, aclaraciones. Solo debe crear un índice por cada tabla, aplicando todos los índices que existen, ¿no? Todas las tablas del proyecto deben de tener índices. Se deben usar todos los tipos de índices que se proponen en el material, ¿sí? Y toda esta parte que pues yo les estoy explicando la voy a dejar publicada para que los compañeros que no pudieron ingresar la vean también. Para sacar la nota, dividiremos la cantidad, el 5, que es la mayor nota, entre el número de tablas que usted tenga. Si usted, por ejemplo, tiene 10 tablas y creó solo 4 índices, solamente va a sacar 2, ¿sí? Porque pues solamente trabajó en el 20% de las tablas. ¿Listo? ¿Sí está claro eso hasta ahí? Muchachos, me regalan un sí, si es cierto, si lo entendieron. Ok, muy bien. Eh, Esta actividad tiene una fecha límite, 7 de noviembre, es decir, de este lunes que viene, que es 31, en 8 días. Y recuerden que siempre va a haber cierre de actividades a las 6 de la tarde. Se debe enviar todo el proyecto completo, es decir, todo lo que venimos haciendo. En la parte final, usted lo que tiene que hacer es copiar el código del índice que va a crear. Colocamos, por ejemplo, índice número 1 que hace tal cosa. Entonces, copiamos, pegamos el código y pegamos el pantallazo. ¿Listo? Pegamos el código, pegamos el pantallazo, donde se evidencie el índice. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer como un ejemplo para mirar cómo se evidencian los índices. Y finalmente publicamos el documento completico, como siempre, aquí en la entrega de la actividad. ¿Listo? Si está como claro el proceso, muchachos. Si tienen audífonos, por favor, me regalan la pregunta o la inquietud que tengan. Hagamos como un pequeño ejercicio muy rápido de una pequeña base de datos en donde podemos crear índices. ¿Listo? ¿Me cuentan, por favor, si está claro hasta ahí? ¿Listo, Yair? ¿Listo, ya Javier? Ok, Cristiano. Muy bien, Oscar. Ok, entonces les voy a compartir aquí
estaba preparando como algo, pero igual miremos a ver, por ejemplo, vamos a crear vamos a crear, este pequeño ejercicio. Tenemos un diagrama entidad-relación en donde vamos a crear el proceso completico hasta crear al menos un índice, como para que ustedes vean cómo se crea un índice. Vamos a crear, por ejemplo, el diagrama como que qué debe de traer el proyecto. Debe de venir muy completo, ¿no? ¿Sí? Debe de venir muy completo, quiere decir que usted ya, ya ha hecho todo este proceso que de pronto voy a hacer de manera resumida acá, para que no tenga inconvenientes. Todo el proceso de la parte de revisión que le he hecho. Entonces, algunos de ustedes de pronto no les he comentado la revisión así verbalmente, porque se la he hecho desde acá, desde casa, entonces le he pasado es como las observaciones. La primera parte del proyecto, no lo olviden, que es toda la parte teórica que ustedes ya tienen. ¿Sí? Posteriormente teníamos que hacer este diagrama, que es el diagrama entidad-relación, teniendo en cuenta el problema que ustedes propusieron. ¿Sí? Posteriormente al diagrama entidad-relación tendríamos que hacer un diagrama relacional. Vamos a tratar de hacerlo aquí de manera muy rápida. Vamos a hacerlo de manera muy rapidita. Entonces tenemos, no sé, una tabla llamada usuario, que va a ser mi llave primaria. Una tabla llamada usuario. Un campo llamado ID, digamos que ID usuario, y va a ser mi llave primaria. Tengo un campo llamado ciudad. Ciudad. Vamos a colocarle nombre primero. Nombre. Nombre. Un campo llamado ciudad. Y listo, ese sería mi primera tabla. Vamos a dejarlo sin relleno de fondo. Y el texto es de color negro, para que se vea. Ajá. Y ahora sí. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra tabla llamada ciudad. Nuestra tabla llamada usuario. ¿Qué corresponde a mi tabla llamada usuario de este diagrama? Entidad-relación. Vamos a crear otra. Rápidamente creemos la otra. Y esta es mi tabla llamada vivienda. Mi tabla llamada vivienda tiene un campo clave llamado ID vivienda, que va a ser mi llave primaria. Digamos que va a ser mi llave primaria, no hay inconveniente en dejarla primaria. Dirección, y digamos que tamaño de la vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Un usuario que tiene muchas viviendas, un usuario que está identificado con el ID, con la ciudad, con el nombre y pues una ciudad donde vive. La vivienda que tiene asociada, entonces el nombre, la identificación de la ciudad, la dirección de la ciudad y el tamaño de la ciudad. Perdón, el tamaño de la vivienda, dirección de la vivienda, el tamaño de la vivienda y el ID de la vivienda, la identificación de la vivienda. Bueno, tenemos una relación de uno a muchos. Un usuario tendrá muchas viviendas, entonces tendríamos que hacer una relación. Vamos a hacerla acá rápidamente, tratar de dibujarla aquí como pues de una manera para que ustedes, vamos a insertarle una. Entonces sería una relación de uno a muchos, ¿no? Así como es, como pues ustedes disculpan si me queda feito, pero pues es como para que no, haciéndolo como muy rapidito.
Listo. Entonces tenemos una relación de un usuario que tiene muchas viviendas. Eso es lo que ustedes debieron haber hecho en el proyecto hace mucho ratico, ¿sí? Entonces lo que ya está realizado. Entonces estamos haciendo como un pequeño repaso rápido. Bien, entonces tenemos un usuario que tiene muchas viviendas. El usuario tiene 3 campos: ID, usuario, clave principal, nombre, ciudad. Vivienda tiene 3 campos: ID, vivienda. Lógicamente aquí a vivienda entonces nos hace falta agregarle el ¿qué? La llave foránea. Entonces la llave foránea vamos a construirla, vamos a decir que va a ser ID, usuario. Vamos a colocarle usuario, bueno, V. ID usuario V va a ser la llave foránea. Entonces vamos a escribirle aquí que esta va a ser nuestra llave. Llave foránea. ¿Listo? Muchachos, preguntas hasta ahí. ¿Está claro, chicos? Me comentan, por favor, para saber si están conectados. Listo, muy bien. Entonces, estamos haciendo como el paso a paso y lo vamos a hacer de una manera muy rápida para que usted sepa qué tiene que presentarme en el proyecto. Lógico, aquí me hace falta toda la parte teórica que debe estar creada y debe estar corregida por ustedes ya por todas las correcciones que yo les he hecho. La parte de ahí para atrás, toda la corrección en teórica. Estamos como más bien en la parte práctica. Entonces, comenzamos con el diagrama de entidad-relación, tienen que marcarlo, y nuestro modelo relacional o modelo relacional lógico. Posterior a esto, lo que voy a hacer es la programación de mis tablas. Entonces voy a programar estas 2 tablas y vamos a hacerlo aquí. Ya tengo aquí abierto mi gestor de código SQL y vamos a trabajar, por ejemplo, en Workbench. ¿Es recomendable? Pues les recomiendo Workbench para que puedan mostrar el diagrama. Y vamos a crear una tabla, primero creamos la base de datos. Vamos a llamarla, no sé, hogares. Creamos base de datos, hogares. Vamos a ejecutar. Ahí dice que se ejecutó. Chicos, pregunto, si están viendo lo que estoy haciendo en Workbench. ¿Me confirman, por favor? Listo, ok. Entonces, sería use hogares. Ejecutemos a ver que no tengamos errores. Muy bien, hasta ahí. Vamos a crear las tablas. Creamos la tabla usuario. Tiene un campo llamado, dijimos que ID usuario. ID usuario. ID usuario. Vamos a crear ID usuario tipo entero. Va a ser nuestra llave primaria. Entonces sería primary key. Vamos a crear un campo llamado, ¿qué? Nombre y ciudad. Entonces nombre, varchar, digamos que de 20. Ciudad, varchar, digamos que de 20. Y terminamos. Eso es todo, ¿no, muchachos? ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Entonces creamos la tabla usuarios con un campo llamado ID usuario, que va a ser mi llave primaria. Bueno, vamos a cambiarle algo acá. Vamos a suponer que agreguémosle aquí a ciudad, que va a ser unique. Que va a ser única. Es decir, no vamos a tener varios usuarios en la misma ciudad, supongamos. Entonces vamos a suponer que en cada ciudad tenemos un usuario diferente. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de esa manera. ¿La ven muy lejos? Vamos a ver. ¿Ahí? ¿Me confirman? ¿Se ve mejor? Listo. Bueno, vuelvo y repito de pronto por si no vieron. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creamos la base de datos hogares, la usamos o la ejecutamos para trabajar en ella. Creamos la tabla usuario, ¿sí?
teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta esto que estábamos viendo acá en el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente, el diagrama relacional. Entonces lo que estoy haciendo es transcribir. Por eso yo les decía, es muy importante que tengamos este diagrama, porque lo que hacemos después de eso es transcribir. ¿Es que estoy haciendo? Transcribir la tabla usuario, ID usuario, mi primary key, nombre, dije que varchar de 20, ciudad, dijimos que ciudad varchar de 20 también, pero única. Es decir, no vamos a tener varios usuarios en la misma ciudad. Nada más así. Vamos a crear la otra tabla. Bueno, vamos a ejecutar esa primero que todo, ¿no? De pronto no irnos equivocando. La ejecutamos. Listo, ahí está funcionando. Vamos a crear la otra. Se llama vivienda. Tiene como campos ID vivienda. Digamos que ID vivienda va a ser entero y va a ser mi llave primaria. Vamos a crear ahora el otro campo que es dirección. Dirección, digamos que dirección es varchar. Y digamos que de 20. Bueno, la otra, tamaño, digamos que tamaño, digamos que tamaño sin la ñ, no vayamos a... Digamos que este es ¿qué? Entero. Digamos que es entero. Y listo. Terminamos ahí. A ver si nos queda algo pendiente. Creamos la tabla, vivienda, ID vivienda, entero, llave primaria, dirección, varchar y tamaño entero. Terminamos. Chicos, preguntas hasta ahí. Sí está claro, ¿no? Vamos a ejecutarlo a ver. Sí, no, todavía no, Yair. Vamos a crear la parte. Porque es que la pregunta de que muchos me han hecho en el proyecto es cómo cuando ya tengo cuando tengo las tablas ya creadas puedo adicionar una relación. Entonces ahí hacemos como un ejercicio doble de una vez y explicamos lo que es la modificación de una tabla, la alteración de una tabla utilizando alter table. Entonces ahí como que aprovechamos y explicamos otro poquito más el procedimiento. Claro que se puede hacer aquí, ¿no? Aquí lógicamente lo que tengo que hacer es adicionar un campo que va a ser mi llave foránea, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir como la rutina y hacemos como más bien el paso a paso. Entonces vamos a crear esta y ahí está creada. Ahora sí, hagamos entonces el procedimiento de modificar la tabla vivienda. Es la tabla vivienda, ¿no? Para que nos quede claro ahí. Es la tabla vivienda, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Vamos a modificar la tabla vivienda porque ahí es donde le vamos a agregar un campo llamado ID usuario V para relacionar con la tabla usuario. Bueno, aquí también la pude haber creado, ¿no? Aquí pude haber creado el campo llamado ID usuario vivienda, ¿sí? ID usuario vivienda y era mi llave foránea. Debe ser tipo entero y debe ser mi llave foránea.
Pero bueno, ya como la ejecuté, me tocaría, ahora lo que debería hacer era alterar esa tabla. Entonces hagamos un alter table. Un alter table. ¿A cuál? A vivienda. ¿Qué le voy a alterar a esa tabla? Voy a agregarle, o sea, adicionar un ¿qué? Un campo llamado, según esto, se llama ID usuario vivienda. Entonces, ID usuario, ¿sí? ID usuario vivienda. Entonces, ID usuario vivienda. Y esa va a ser, debe ser tipo entera, ¿no? ¿Por qué? Porque si voy a relacionar esta tabla con esta, debe tener la misma estructura, el mismo tipo de datos. Entonces, ID y de usuario vivienda, tipo entero. ¿Qué más voy a adicionar? Voy a adicionar una relación. Vamos a llamar a la relación, darle un nombre con un constraint. Y lo voy a llamar relación. Bueno, aquí nos falta una coma. Bueno, me falta definir que mi campo llamado mi llave foránea va a ser el campo llamado ID usuario vivienda. ¿Está bien escrito? ID usuario vivienda. Sí, señor. Entonces ahí está bien escrito. ¿Qué me hace falta? La relación, hacer la relación. Entonces sería reference. Vamos a referenciar a mi tabla usuario a través del campo ID usuario. Y si no estoy mal, verifiquemos a ver si no hay nada malo, todo terminó en este caso. Alteramos la tabla vivienda, esta tabla, que es la que necesita la llave foránea. Como no tengo la llave, el campo creado en esta tabla, lo voy a crear aquí. Entonces, adiciono a esa tabla un campo llamado ID usuario B entero. ¿Entero por qué? Porque mi llave primaria es entera. Adiciono un constraint para hacer una relación llamada relación. Le voy a dar un nombre a esa. Los constraints sirven para hacer restricciones, ¿no? Para que recordemos esa parte. Entonces, en este caso, mi restricción va a ser una relación y voy a decir que mi llave foránea que acabo de crear aquí es ID usuario V. Y estoy relacionando con la tabla usuario con el campo ID usuario, que ya lo había dicho por acá. Y creo que terminé. Verifiquemos a ver si no nos sale nada mal. Listo, ejecutó y funcionó. ¿De acuerdo? Sí, claro, lógico, por supuesto. Entonces yo hubiera podido haber hecho acá, aquí en la tabla vivienda, como lo estaba haciendo hace ratico, por supuesto, Javier, creo aquí mi campo llamado ID usuario V, tipo entero, y voy a decir que ese va a ser mi llave foránea. Y listo, no hay problema. Entonces la defino acá y acá lo único que hago es, me tocaría en este caso solamente eliminar esta línea. Y listo, eso no es más de ahí. Después de que ya esté definida en la tabla, aquí lo único que voy a hacer es la relación. Quedaría de esa manera. Y listo, no es más. Vamos a eliminarla porque, pues bueno, igual eso nos mandaría error ahí porque no. Vamos a ver, control Z. Hasta ahí, ahí vamos. ¿Listo, muchachos? Chicos, hasta ahí cómo vamos. ¿Preguntas? Miren que hemos hecho muy rápidamente el procedimiento de casi que todo el proyecto que ustedes están haciendo. Lógico que el proyecto que ustedes están haciendo es más largo porque tienen más tablas. Suponiendo que tengamos solamente 2 tablas, entonces en este caso ya creamos la base de datos, creamos las tablas, creamos las relaciones. Problemas con las relaciones tienen todavía muchos de los compañeros. Ojalá pues puedan ver este video que les voy a dejar grabado. Se lo voy a publicar para que pues no tengan inconvenientes con el proyecto. Bien, luego, ¿qué vendría?
el procedimiento nos está diciendo, bueno, después de esto, les mandé a generar el diagrama entidad-relación. Eso fue lo que les mandé a hacer, el diagrama entidad-relación desde aquí. Entonces, si lo están trabajando en Workbench, pues Workbench, lo único que me gusta de Workbench, la facilidad es que podemos generar el diagrama. Entonces, el diagrama puede ser, ¿qué lo hacemos? Por acá, donde dice Database, Ingeniería Inversa, buscamos, no sé, vamos a colocar aquí uno de estos proyectos que tengo. Next. Hogares es la que necesito. Siguiente o next. Le decimos que ejecute. Y finalicé. Entonces miren, en este momento me muestra que tengo el diagrama entidad-relación. Perdón, qué pena, el diagrama relacional. ¿Sí? El diagrama relacional. Tenemos que una tabla usuarios y una tabla vivienda. Aquí se me despliegan los índices. Se me despliegan los índices y las relaciones que tenga. En este caso, miremos, usuario me está desplegando que tiene un índice, claro. Existe un tipo de índice que se llama índice de llave primaria. Ese es el primer índice que les estoy indicando que hay. Existen varios tipos de índices. Entonces, el índice de clave primaria es aquel índice que nosotros creamos cuando estamos creando la tabla. ¿Y para qué sirve el índice de clave primaria? Pues para relacionar la columna donde están los campos únicos. Entonces, cuando se va a realizar una búsqueda, cualquier tipo de búsqueda que ustedes hagan, un select, a través del campo usuario, en este caso, que es la llave primaria, él hace una búsqueda muy rápida. Lo que hace es irse a la tabla donde está esa columna y busca en el campo que corresponde a esa columna. O sea, hace una búsqueda muy rápida. No tenemos que crear otro índice para un índice de llave primaria, porque ya existen cuando creamos la tabla. A menos de que usted no lo haya definido como llave primaria cuando lo estaba creando, le tocaría que hacer un alter table y crear cambiarle el tipo, crear la llave primaria, o sea, colocarle la llave primaria ID de usuario en caso que no lo hubiéramos hecho. Entonces tendríamos que hacer una modificación de la tabla. Bueno, eso para ciudad. Para vivienda, esto para usuario, ¿no? Para vivienda ahora, bueno, importante, que se me escapa. En usuario tenemos otro campo llamado ciudad. ¿Por qué me aparece aquí? Porque es único, ¿sí? Tiene unas características parecidas al de llave primaria porque no se puede repetir en ¿qué? En esa columna. Quiere decir que en esa columna no pueden haber varias Bogotá, varios Cali, varios Medellín. Simplemente debe de haber uno de cada una de esas ciudades. ¿Por qué? Porque yo acabo de decir que no pueden haber varios usuarios en una misma ciudad. Por eso me la está mostrando aquí en el campo de índices. Ahora, pero no significa que todavía sea un índice. Significa que se va a acomodar como un índice más adelante. Ahorita lo vamos a hacer. Lo vamos a cuadrar como un índice. Va a quedar como un índice. Y en vivienda, ¿qué tenemos? En vivienda tenemos la llave primaria, que es lo mismo que tenemos acá, pero que vamos a crear una relación. Se creó una relación y nos lo muestra también como un proceso indexado. ¿Listo? Chicos, bien hasta ahí. Me preguntan si tienen duda o me colocan un OK para saber que están ahí pendientes. ¿Listo, Oscar? Gracias. Yair, muy bien. Javier, ¿se nos fue? Cristiano, ¿dónde andan? Se fueron a desayunar y no invitaron. OK. ¿Listo, Javier? Javier, ¿que no entendió o no tiene preguntas? OK, listo, muy bien. Listo, bueno, Cristiano no sé. Vamos a esperar a ver que nos traiga algo. Bien, entonces miren, hacemos entonces ya como un ejercicio de lo que son las llaves primarias y las llaves foráneas y en este caso pues los índices, que es lo más importante para la última parte. Vamos entonces a seguir trabajando en nuestro... Aquí donde estábamos. Bien, ¿qué vendría después?
Después nos están diciendo, hagamos unas consultas. Bueno, hagamos una consulta, listo. Vamos a hacer un par de consulticas sencillas como para que repasemos todo lo que hemos hecho en el proyecto. Entonces vamos a hacer la consulta más sencilla que pues yo a muchos de ustedes no les valí en la primera parte, porque pues era una consulta muy sencilla, pero vamos a hacerlas. Yo quiero consultar, no, antes de consultar, lógico, tenemos que primero insertar registros. Vamos a insertar registro, entonces vamos a hacer un insert, into, vamos a insertar en la tabla usuario. Vamos a insertar en la tabla usuario para el campo ID usuario. Y en el campo, ¿cómo están? Miremos. ID usuario, nombre y ciudad. Nombre, ciudad. Listo. Para esos campos vamos a crear unos valores. Unos valores. Entonces, para ID usuario vamos a decir que, no sé, el usuario 10, que se llama Pepito, y que vive en Cali. Y listo. Ejecutemos a ver si funciona. Listo, ahí supuestamente la ingresó. Entonces hagamos otro. Vamos a hacer uno para vivienda ahora. Y en vivienda tenemos ID vivienda. Tenemos, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en vivienda? Tenemos dirección y tamaño. Tenemos dirección. Y tenemos tamaño. Habíamos escrito tamaño. ¿Listo? Pero bueno, aquí nos hace falta algo. Vamos a agregarle de una vez como para no alargarnos. ¿El qué? ID. Vamos a darle un poquitico a este tamaño que está como muy grande. Ahí. Entonces sería ID. ID. Es esta la clave. ID usuario vivienda, ¿no? Que es el campo clave con el que estamos relacionando nuestra llave foránea. Entonces en este caso sería ID vivienda. Vamos a colocarle, no sé, 10001 vivienda. O vamos a cambiar el nombre. Coloquémosle 555. La dirección, digamos que carrera 15. La dirección, el tamaño. Dijimos que el tamaño era entero, ¿no? Sí, señor. Entonces eso es, digamos que 72 metros. 72 metros. Y el ID del usuario, que es el que me va a aceptar o no me va a dejar ingresar el dato, porque estas dos tablas están relacionadas, debe ser el campo que tiene el número 10, o sea, Pepito, la identificación de Pepito, que en este caso es 10. En el otro caso no me lo va a dejar ingresar porque pues, no existe en la tabla principal, y la tabla principal es la tabla usuario. Si no existe el usuario Pepito con la identificación 10 en la tabla usuario, no me va a dejar ingresar nada en la tabla vivienda. La tabla vivienda depende de la tabla usuario. Si en la tabla usuario no hay nada, en la tabla vivienda no hay nada. Es decir, si el Pepito no ha nacido, no podrá comprar viviendas. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? Vamos a ejecutar de una vez a estas dos a ver si funciona. Creo que ya la primera la había ejecutado. Sí. Vamos a ejecutar la segunda. Listo, muy bien. Listo, muchachos, y ahí tenemos las dos. Confirmemos que estén. Entonces hagamos una consulta. Entonces sería un select. Yo iba a escribir consulta. Entonces select asterico from la tabla usuario. Listo. Entonces ejecutemos. Y aquí está, Pepito, con la identificación 10 y que vive en Cali. Vamos a hacer otra. ¿Qué? Pepito. Vamos a crear ahora donde tiene la dirección Pepito. Entonces sería en vivienda. Vivienda. Ejecutamos. Ahí está. El señor Pepito, que identificado con el número 10, no aparece el nombre en este caso porque no le mostré el nombre. ¿Le hubiera podido mostrar el nombre si quiero? Claro que sí, por supuesto. Ahorita, por ejemplo, mostramos el nombre y mostramos, qué sé yo, la dirección donde vive, algo así.
Entonces me está mostrando los datos de la tabla resultante, los datos que tiene la tabla. Vamos a hacer esa otra consulta. Hagamos un select. Quiero mostrar, por ejemplo, el nombre y la dirección. Si recordamos, nos damos cuenta que el nombre de Pepito está en la tabla usuario y la dirección está en la tabla vivienda. Quiero mostrar esas dos cosas nada más, por ejemplo. Una consulta como las que habíamos pedido, ¿no? Algo así era lo que habíamos pedido en esa entrega, creo que número 4. ¿Sí? En esa entrega número 4 habíamos pedido que hicieran consultas, 5 consultas libres, pero que no fueran consulticas como esta. Esa no era la idea, ¿no? La idea era que hiciéramos consultas un poquitico más complejas. Algunos de ustedes me presentaron puras consultas de estas. Tenían 10 tablas y me presentaron 10 consultas, toditas así como esta. Pues no era la idea, ¿no? Que presente una, bueno, se la valgo. Pero pues la idea es que no hagamos consultas tan sencillas. Entonces, la idea es que ustedes en el proyecto final hayan cambiado esas consultas. Que tenga una, se la valgo, pero que pues tengamos otras adicionales que sean un poco más complejas. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero ver lo que acabo de decir. No sé, el nombre y la dirección. Entonces sería un select. Hágame el favor y muéstreme el nombre. Bueno, yo voy a hacer un qué, vamos a llamar hacer como un alias mejor, como para no tener que crear bueno, el larguero del nombre de la tabla. Por ejemplo, vamos a crearle un alias a usuario llamado U. Entonces, en la tabla U, para el campo llamado nombre, ¿sí? U.nombre sería vamos a llamar el nombre, vamos a hacer otra el qué, vamos a llamarla V, puede ser, de vivienda, v.dirección. Dijimos que dirección. Entonces vamos a mostrar la dirección y vamos a mostrar el nombre. Vamos a crear, ¿de dónde? De las tablas usuario, el alias es U, y de la tabla vivienda, y el alias es V. ¿Sí? Solamente estoy mostrando el nombre y estoy mostrando la dirección del usuario, pero el nombre está en usuario y la dirección está en vivienda. Entonces, a usuario le di un alias llamado U, a usuario le di un alias llamado U y a vivienda le di un alias. Bueno, aprovecho de una vez y aprendemos o recordamos, en caso de que ya lo sepan, cómo se hace un alias en una consulta. ¿Listo? El tema de las alias. Entonces, ¿por qué coloco U acá? Ese es el alias de mi usuario. O no me tocaría escribir aquí, usuario. ¿Sí? ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? Entonces ahí estamos haciendo la consulta. Ya miramos esa parte, Javier. Nos puede funcionar sin... Entonces sería vamos a ver qué ocurre acá. Falta algo. Nos falta, seleccionamos los datos de las tablas. Nos faltaría hacer un where. ¿Para qué? Para mirar la condición. ¿Y cuál es la condición? La condición es que el código del usuario coincida con el código del usuario en la tabla vivienda. O sea, que los dos códigos coincidan. En este caso, pues yo tengo un campo llamado ID usuario vivienda. Lo puedo utilizar. Entonces sería que en la tabla usuario, que la tengo como con el alias de U, punto ID, nombre, ¿qué? ID, sí, ID, usuario, sea igual, ¿sí? Que sea igual a la tabla vivienda, que la llamé, que la estoy trabajando con el alias V, sea igual ID, ¿cómo se llama? ID usuario vivienda, ID usuario, creo que quedó así, en minúscula. Entonces sí, ahí está, ID usuario vivienda,
que coincidan, ¿no? En este caso, vamos a verificar si está bien. Seleccione el nombre, seleccione la dirección de la tabla usuario, de la tabla vivienda, que tienen esos alias, y en donde los campos coincidan, donde las identificaciones coincidan. Entonces démosle correr a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Ajá. Miremos a ver. Ejecutémosla a ver. Ahí está. Me está mostrando. Bueno, esta parte, como ustedes se pudieron dar cuenta, de pronto Javier, no sé, todos pueden hacerla de una manera diferente. Podemos hacer un join, podemos hacer, bueno, cuánta cosa, aunque esta no es no es una consulta tan difícil, una consulta sencilla, entonces no habría necesidad de tanta, pero miren que salió de una manera muy fácil. Con una unión también la podemos hacer porque hay dos tablas. Recuerden que, aquí como está preguntando Oscar, podemos hacerla también con un proceso de unión. ¿Por qué? Porque pues son dos tablas. Y si hay dos tablas, podemos hacer una unión entre las mismas y mostrar lo que queremos. Eso es todo. Bien, así como lo vimos en la parte inicial, en las primeras clases donde vimos que la teoría de álgebra relacional. Pero bueno, listo, vámonos a la parte. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Está bien? ¿Estuvo claro ese tema? Esa consulta. La idea es hacer muchas más consultas, todas las que ustedes puedan, porque igual vamos a trabajar otras consultas más el próximo sábado que nos encontremos. Haremos una consulta un poco más complejas, ya utilizando los índices, ¿no? Muy bien. Entonces miremos los diferentes tipos de índices que existen, chicos. Existen diferentes tipos de índices. Por ejemplo, está el índice ordinario. ¿Qué es el índice ordinario? El índice ordinario, miremos acá, entonces aquí, para que lo vayan. Índice, escribirlo en mayúscula. Índice ordinario. El índice ordinario es aquel que usted lo puede hacer sobre cualquier campo de su base de datos. Por ejemplo, yo puedo hacer un índice ordinario sobre el campo nombre, el campo ciudad. Yo puedo hacer un índice ordinario sobre el campo dirección, el campo tamaño. Entonces, es un índice que me permite a mí crear un proceso de búsqueda rápida sobre cualquiera de los campos de mi tabla, ¿sí? Ahora, ¿pero qué es un índice? Un índice es un proceso que me va a permitir a mí acelerar la búsqueda, ¿sí? Es lo que hace un índice de cualquier tipo. Un índice de cualquier tipo lo que hace es acelerar la búsqueda, ¿sí? Si usted no le crea índices a una base de datos que tiene una cantidad de tablas y una cantidad de registros o una cantidad de campos por tabla, las búsquedas se van a demorar. De pronto eso no es lo que nosotros miramos cuando las tablas son pesadas, cuando vemos que se está demorando la búsqueda. Entonces, ¿qué ocurre? Entra algo que tiene que hacer el administrador de la base de datos. ¿Qué hace el administrador de la base de datos? Administrar los índices. Bueno, parte de la tarea, ¿no? Porque tiene muchas tareas. Parte de las tareas del administrador de la base de datos es crear índices y eliminar índices, ¿sí? ¿Por qué creo los índices? Para agilizar mis búsquedas. Si veo que la base de datos está quedada, está pesada, lo que hago es crear índices sobre esos campos. Estoy haciendo consultas sobre las ciudades. Entonces creo un índice sobre ese campo. Y estoy viendo que en este caso ciudad es ¿de qué? Es un campo que lo que declaré como único. Entonces, a mí me serviría crear un ¿qué? Un índice de tipo único, porque existen los índices de tipo único. Y los índices de tipo clave primaria. Bueno, entonces, vamos como por parte. Primero que todo, ¿para qué me sirve el índice? Para hacer un procedimiento de búsqueda rápida, para acelerar el select, en pocas palabras. Sí, nosotros podemos colocarle, Oscar, a cualquier campo un índice, al que sea. Por ejemplo, en este caso, este ya es un índice, mira. El índice ID usuario es un índice, no lo tengo que crear. Es más, si lo vuelvo a crear me va a mandar un error porque ya está. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan lo que vimos hace ratico aquí, no?
Miren, existe, ya es clave primaria. Mi índice ID usuario ya es un índice. Al crearlo como clave primaria, es un índice. ¿Listo? Bien, ahorita les sigo explicando esa parte. En este momento lo que me interesa es que ustedes sepan para qué sirve un índice. ¿Sí? Un índice nos va a servir para qué? Acelerar mi búsqueda. Acelerar el select. En pocas palabras. Para acelerar el select. ¿Cuántos índices puedo tener? Todos los que quiera. ¿Puedo crearle un índice a cada campo? Sí, señor. Una tabla tiene 3 campos. ¿Cuántos índices puede tener? 3 índices. ¿Es importante crear índices? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque acelera las búsquedas. ¿Cuáles son las desventajas de crear un índice? La desventaja de crear un índice es que me llena los espacios en el disco. Significa que debe de haber un administrador que me esté eliminando los índices que ya no se estén usando. Porque en realidad eso prácticamente es como una basura que queda dentro de la base de datos. Y lo que hace el índice es ocuparme un espacio de memoria. Entonces, índice que no use, índice que elimino. Entonces, ciudad también lo voy a convertir en un índice ahorita, Javier. Ya lo vamos a ver. Listo, chicos, preguntas hasta ahí en cuanto al concepto de un índice. ¿Sí está claro el concepto de índices? Y ahora creamos unos 2 de esos. En los videotutoriales que les compartí, bueno, esos videotutoriales no son míos, bueno, lo encontramos ahí en YouTube, habla sobre la creación de esos tipos de índices. Entonces los coloqué pues como para los compañeros que no pudieron ingresar a la sesión de hoy. Lógicamente pues era opcional, la idea era que pudiéramos haber ingresado muchos más para el tema de las dudas. Y porque no vamos a vernos durante mucho rato, o sea, ya el lunes que viene yo desafortunadamente no puedo estar. El otro lunes de más arriba es festivo, el de más arriba también es festivo. Entonces la idea es que nos reunamos al menos por este medio unas 2 o 3, o bueno, todas las veces que sea necesaria. Y pues me puedan preguntar sobre el proyecto, ¿vale? Entonces, de todas formas, los que no, pues entonces van a poder ver la grabación de esta sesión en línea que estamos haciendo, porque se la voy a publicar en YouTube para que pues la puedan ver. Bien, entonces eso en cuanto al tema de los índices. Vamos a crear un par de índices y dejamos como hasta ahí. Y pues ya el resto ustedes lo ven en los videotutoriales. Igual yo les coloco los tipos de índices que estamos viendo. Tipos de índices. Entonces ya vemos acá que tenemos un... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bien, acá. Vamos a cerrar esto para que se vea más la ventana. Índice ordinario. Tipos de índice. Índice ordinario. Tendríamos entonces el índice de campo único. Tendríamos, miremos el otro es el índice de clave primaria. Tendríamos el índice de texto completo. Y hay otro índice, el otro índice es de, ok, el otro es el índice de parte de texto, o digamos que de, sí, digamos que de parte de campo, de parte de texto, de parte de campo puede ser, de parte, índice de parte de campo. Bien, estos 5 índices que pues les acabo de mencionar, estos 3 son los más usados, son los índices más usados. Bueno, no podríamos hacer ejercicios de estos 2 últimos índices porque no creamos un campo de texto, un campo tipo text, ¿sí? En donde un campo de tipo text puede ser el ¿qué? El campo de observaciones, por ejemplo, ¿sí? Observaciones o aclaraciones, un campo que se llame observaciones, donde colocamos una cantidad de texto, ¿sí? Un texto largo, un texto súper largo, en donde podamos hacer búsquedas a través de ese texto. Entonces, esos índices de texto nos permiten hacer búsquedas sobre
un campo que tiene una cantidad de texto. ¿Sí? De pronto, por ejemplo, dentro del campo observaciones yo escribí, bueno, vivo en la ciudad de Bogotá, soy ingeniero de sistemas y me dedico a tal cosa y a tal cosa y a tal cosa. Quiero hacer una búsqueda con el campo, con los textos que tienen ese campo. Lo puedo hacer entonces utilizando estos tipos de índices de texto. ¿Sí? Y el índice de campo, de parte de campo, entonces es, por ejemplo, quiero buscar a través de las personas que comiencen con la letra V, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de los nombres, todas las personas que comiencen con la letra V, ¿sí? Victoria, ¿sí? Todas las personas que vivan en Bogotá, pero que la ciudad comience con la letra B, por ejemplo, sería ese caso. Bien, miremos entonces cómo podríamos algunos de estos gestionarlos y crearlos. Por ejemplo, vamos a crear. Yo les pregunto a ustedes, para que me ayuden, porque los escucho muy callados, no dicen nada. ¿Cuál de estos 5 campos ya está creado dentro del ejercicio que hemos realizado? ¿Existe alguno? Me dicen sí, me dicen cuál. Exacto, sí señor. Oscar, muy bien, gracias. Entonces, el de llave primaria. Ya existe, ya no tenemos que hacerlo. Si yo creo un índice de llave primaria, ahorita lo vamos a tratar de hacer, me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque ya existe. Así de sencillo. ¿Cómo creo un índice? Un índice entonces sería, vamos a crear, por ejemplo, el índice, bueno, en este caso me tocaría modificar las tablas, ¿no? Me tocaría modificar las tablas porque yo podría crear el índice dentro de la tabla, ¿sí? Sí, vamos a hacerlo con un alter table, Oscar. Muy bien. Entonces sería alter table para modificar. Para modificar sería alter table y vamos a crearlo. Vamos a crear la tabla. Vamos a crearlos. A ver, miremos sobre qué tabla lo vamos a trabajar. Vamos a crear un ordinario. Vamos a hacerlo creando los normalitos y ahorita utilicemos el alter table como para que hagamos el paso a paso. Primero creamos los normalitos. Entonces sería create. Vamos a crear el índice que se llamaría index. Vamos a crear el index. Luego vendría un ordinario, ¿no? Uno ordinario. Sería create index, el nombre del índice, on y el nombre de la tabla y entre paréntesis sería el campo al que vamos a relacionar. En este caso, creamos el índice, vamos a llamarlo, no sé, índice ordinario. Vamos a llamarlo índice ordinario. ¿Qué va? Lo vamos a crear en la tabla, digamos que usuario. ¿Sí? Digamos que en la tabla usuario. Y bueno, como es un índice ordinario, ¿qué tenemos en la tabla usuario? En la tabla usuario, digamos que nombre, ¿sí? Dijimos que lo podemos hacer sobre cualquiera, entonces vamos a hacerlo sobre nombre. Entonces vamos a hacer en la tabla usuario, correspondiente al campo, nombre. Punto y coma. Y si todo está bien, verifiquemos, a ver, vamos a crear un índice ordinario, create index, se llama índice ordinario, lo vamos a crear en la tabla usuario para el campo nombre. Así lo podemos crear, ¿no? Lógico, esto también lo podemos hacer dentro de la tabla, no se les olvide. Cuando yo estoy creando la tabla, aquí puedo decir que nombre para mí va a ser un index. Index. Eso también lo pude hacer, pero bueno, en este momento no me lo va a dejar hacer, ¿por qué? ¿Sí? O también lo pude haber creado aquí. Aquí, coma, va a ser un index. ¿Sí? También lo pude haber hecho. ¿Sí? Es una forma. Lo hago dentro de cuando estoy creando la tabla. Lo hago por fuera de la tabla. En este momento estoy creándolo, miren. Estoy creando index para el campo ¿qué? Usuario. Y me debe funcionar. Vamos a ejecutarlo para ver. Démosle. Ahí está. Ahí quedó.
Ahí me dice que quedó. Vamos a confirmar viendo el diagrama. Vamos a confirmar viendo el diagrama. Este diagrama lo voy a cerrar. Y entonces aquí vamos a ejecutar nuevamente. Otra vez vamos a crear nuevamente el diagrama. Ingeniería inversa. Vamos a hacerlo en final. No se les olvide que para hacer esto siempre tienen que crear un ¿qué? Una conexión. Si no, no les deja hacer esta parte. Siguiente. Hogares. Siguiente. Siguiente. Next. Finish. ¿Dónde quedó? Quedó por acá abajo. Estábamos en usuario. Miren, si estamos viendo, me regalan por favor si están viendo lo que les estoy mostrando. Estoy viendo que acabo de crear ¿qué? Un campo que en este momento es un índice. Se llama ciudad. Es un índice ordinario. ¿Qué va a hacer este índice? Me va a acelerar la búsqueda por este campo. Es decir, si tengo una tabla que tiene 20 campos, él no va a recorrer todos los campos. Él simplemente va a encontrar la columna donde se encuentra ciudad y ahí va a buscar directamente. No tiene que recorrer la tabla. Si yo no tuviera el campo ciudad, ¿qué hace? Si yo no tuviera, perdón, qué pena. Si yo no tuviera el índice ciudad, ¿qué hiciera el recorrido del select? Lo que hace es buscar desde el principio hasta el final de la tabla. Perdón, hasta donde lo encuentre. Busca toda la tabla, hace el recorrido de toda la tabla prácticamente. Y en eso, pues ustedes lógicamente saben que el peso va a ser más grande y va a demorar mucho más. En este caso yo le estoy diciendo, no, párese párese en la columna ciudad y busque específicamente ahí. ¿Sí? No se pare en ningún otro lado. Sí, claro, también puede ser una llave, puede ser un campo, puede ser un índice ordinario, puede ser un índice ordinario, no habría inconveniente. O puede ser cualquier otro índice, no puede ser índice de llave primaria, ¿no? Ese sí, porque puede estar, pero sí puede ser un índice normal. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Sí está claro? Listo, ok. Javier, Jair, ¿se nos fueron? Ok, listo. Vamos a continuar, hagamos otro más, utilizando, no sé, otro diferente y de otra forma. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cómo creo un índice, el único. Vamos a crear el único, pero vamos a crearlo ahora utilizando un alter table, como lo dijo Oscar, para que pues también tengamos la idea de cómo lo hacemos utilizando un ¿qué? Un alter table. Para eso hagamos un ¿qué? Un índice único, por ejemplo. Vamos a hacer un alter table. Vamos a hacerlo sobre el campo, sí, dijimos que sobre el campo ciudad, que es único, ¿no? Entonces, alter table. Vamos a modificar la tabla llamada usuario, que es donde está el campo que voy a relacionar. En este caso, ciudad, que dije que era único. Y como es único, me sirve crear un campo ¿qué? Un índice único, en este caso, índice único. Precisamente lo hice para ese fin, ¿no? Pensando en ese momento en eso. Entonces voy a modificar la tabla usuario, voy a adicionar un índice llamado unique, así lo adicionamos un índice unique que vamos a llamar, no sé, vamos a llamarlo índice único, sí, así, vamos a dejarlo así. Pero ¿sobre cuál campo? Sobre el campo, ¿de qué campo de esa tabla? Ya dijimos que era ciudad. Importante, si usted no ha declarado único el campo ciudad, acá, como lo tenemos, no le va a funcionar. Tiene que estar único, ¿sí? Así de sencillo. Vamos a ejecutarlo. ¿Cuál es la pregunta, Javier? No entiendo la pregunta, Javier. Vamos a ejecutar acá entonces mientras tanto. Y ahí funcionó. ¿Listo? Ahí funcionó. Ahorita lo miramos. Chicos, preguntas hasta ahí. Ah, ok. Listo, Javier, muy bien. Entonces miren que ahí tengo ¿qué?
un campo, un índice ordinario, un índice único y ya tengo el de la clave primaria. Vamos, ya como para ir finalizando el proceso que estamos haciendo aquí, pues entonces vamos a revisar finalmente cómo nos quedó. Vamos a crearlo otra vez. Vamos a eliminar este y vamos a darle otra vez ingeniería inversa. Ejecutamos. Hogares. Y ahí debe de finalizar. Aquí está mi diagrama relacional con mis, mire, con mis índices. Estos índices son basura si no los usamos. ¿Sí? Son basura si no los usamos. Si no los usamos, debemos eliminarlos. Eso lo van a hacer ustedes en administración de base de datos cuando lo veamos allá dentro de un par de semestres más. ¿Listo? Pues no sé, chicos, es como todo lo que tienen que hacer. Entonces, ustedes tienen que hacer por cada una de las tablas un índice, ¿sí? Un índice por cada una de las tablas. Entonces, en una de las tablas usted me va a dejar esto así. ¿Por qué? Porque ya tiene un índice. ¿Sí es claro hasta ahí? No es válido que todas las tablas tengan el mismo tipo de índice, o sea, primario. ¿Sí es claro hasta ahí? Las personas que no asistieron a este taller... Oscar, no. En este caso, sí, mira, vivienda tiene un índice llamado ID vivienda, ¿sí? ¿Sí lo ves? Es este. ID vivienda es el índice de vivienda. Ese está ya creado. Ya hago la tarea si dejo ese así. El segundo, usuario. Si dejo solamente la primaria, ese no se lo voy a valer porque ya lo tienen en otra. Entonces la idea es que en cada tabla hagamos uno diferente. En la tabla usuario hagamos un índice único. ¿Sí? En la otra tabla, además del primario que ya tienen, hagamos un índice de campo de texto. En la otra tabla, además del índice único que tiene, bueno, de pronto no les aclaré esa parte, me vayan a confundir ahí. Yo les voy a ir a colocar entonces dentro de la plataforma, aquí como que la aclaración para que no... ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos, hasta ahí? Es decir, debemos aplicar. Lo que yo necesito saber es que usted aplica los tipos de índices en sus tablas. Ya. Y que no todas las tablas tienen el mismo tipo de índices. Sí, es como lo que quiero. Que ustedes aplican los 5 tipos de... Bueno, hay un tema importante que les quiero comentar acá y de pronto antes de que se me olvide. Y es que este índice de campo de texto no funciona para todos los motores de base de datos. ¿Sí? No todo para los motores de base de datos, pero para el motor de MySQL, como es para los motores de base de datos funciona para todos, para los de MySQL, así que ahí no vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Ahí no hay lío, entonces pues no tenemos inconveniente en esa parte. Bueno, muchachones, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto al proyecto, en cuanto a lo que vamos a hacer, para pues terminar. Y nos encontraríamos, yo diría que no sé, dentro de 8 días, haríamos como otra sesión. ¿Qué tal estuvo? ¿Sí estuvo claro o qué? Listo. Entonces, muchachos, me hacen un favor, ustedes que... Exactamente. La idea es que, por favor, ustedes si se comunican con las dudas para la otra clase. Listo, no hay problema. Recuerden que la actividad se debe enviar a más tardar el día. Dijimos que el día... ¿qué? 7 de noviembre, ¿no? 7 de noviembre. 7 de noviembre, 6 de la tarde, después de esa hora. Es súper importante que se pongan juiciosos a enviarlas a la hora que es, antes de la hora que se les venza porque no nos vamos a ver sino hasta el 20 y pico de noviembre y yo voy a ir revisándoles. Entonces, si de aquí a allá ustedes no me han subido nada, creo que va a estar como complicado el tema porque pues se les va a acumular trabajo y no voy a alcanzar a revisarles, no voy a alcanzar a... recuerden el otro tema, súper importante. Claro, sí, tendríamos la otra clase como para aclarar dudas, no habría problema. Dentro de 8 días podríamos aclarar las dudas y dentro de 8 días asignaríamos de una vez la entrega número 6. ¿Sí? Dentro de 8 días asignaríamos la entrega número 6 de una vez. Bueno, de una vez les voy comentando a ustedes.
La entrega número 7, o sea, el proyecto final, debemos de crearle unos formularios a estas tablas, ¿no? ¿Sí? Ahí vamos a mirar lo que es más que todo el tema de presentación. Entonces, en la sustentación, que es el 20 algo, ¿sí? 20 algo, no recuerdo, 20 qué, 21 de noviembre, vamos a empezar a sustentar el proyecto final, 21 de noviembre. La base de datos, pues, usted debe de aplicar lo que usted haya visto en otras materias como PHP, no sé, .NET. Entonces, vamos a agregarle los formularios a esas tablas, ¿sí? Vamos a subirle, ¿cómo hago yo para agregar los datos a la tabla a través de un formulario? ¿Sí? Formulario lo va a hacer en lo que usted conozca, en lo que usted quiera. Así de sencillo. Y también en ese proyecto vamos a mostrar información, o sea, cómo agrego información y cómo muestro la información de las tablas. Cómo agrego la información a las tablas y cómo la muestro. Eso viene siendo como la parte final, como para que de una vez, si quieren, vayan haciéndolo. Pueden ir adelantando esa parte y no les vaya a coger el tarde. ¿Listo? La última parte es más que todo el tema de la parte de presentación. Mostrar tablas, mostrar información y almacenar información en las tablas y mostrar la información de las tablas. Ese viene siendo como que la diferencia de todo en la última parte nada más. De todas formas, esto que hicimos el día de hoy, este mismo ejercicio voy a tratar de volver a hacerlo nuevamente para subirlo, no sé, voy a subirlo en un blog de notas donde esté, por ejemplo, la inserción de los datos en PHP. Yo podría hacérselos en PHP rápidamente, pues los que quieran utilizar PHP podrían tomar ese como ejemplo, los que quieran utilizar .NET, bueno, Java, lo que quieran, lo pueden hacer como les guste, como lo que más manejen. ¿Sí está claro, chicos, hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, Jair, gracias. Ok, Oscar. Listo. Javier, muy bien. ¿Cristiano? ¿Está por ahí? Cristiano. Cristiano se fue. Ah, ok, yo dije Cristiano se fue a la misa. Bueno, muchachos. Listo, chicos. Entonces, pues sería todo por hoy. Y nos vemos dentro de 8 días. Recomendación, lo que les iba a decir. Comenten en los compañeros con los que se encuentren. Sí, porque yo no sé quién fue el que ustedes me preguntó ahorita que si teníamos clase el lunes. Vamos a buscar por aquí en el historial. ¿Quién fue el que me preguntó que si teníamos clase el lunes? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Me recuerdan quién fue? Creo que fue... ¿Quién fue? ¿Javier? Fue Javier, ¿cierto? Me parece que fue Javier. Bueno, es que el historial se me perdió ya. Uno de ustedes me preguntó que si había clase este lunes. Yair. Me dijo que si había clase el lunes del 31. Bueno, el 31 no va a haber clase, pues ya le comenté por qué. Venga ella. Yair, ¿por qué me preguntó si había clase el lunes? ¿Usted no le llegó el correo? Yo les mandé un correo. ¿No le llegó? ¿Y cómo supo de esta sesión en línea entonces? Ok, ese sí llegó. Bien, me toca mandarle entonces otro correo donde sepamos que... bueno, pregunta a los demás. ¿Sí le llegó el correo donde le mandé a decir que no había clase el lunes? ¿Oscar? ¿Javier? A Cristiano sí le llegó el correo, ¿cierto? A Javier también le llegó el correo. A Oscar. ¿A Oscar también te llegó el correo, Oscar? Pues raro, Yair, ¿qué pasó ahí? Me preocupa, ahí sí me preocupo porque algunos compañeros no reciban la información y entonces graves. De todas formas, chicos, ayúdenme a replicarle a los demás compañeros, los que tengan WhatsApp con los demás, los que tengan pues el teléfono, regálenmele una llamadita y pues dígale que pues el lunes no tenemos clase. Que nos encontramos dentro de 8 días a esta hora, a las 9 de la mañana, 9:30. ¿Listo? Si tienen dudas.
Listo, muchachones, entonces feliz día para todos. Pásenla bien. Nos vemos dentro de un poco de días. Listo, muy amables.